Yo conozco personas que vienen a la iglesia. Estaba pensando en un americano que conocí en Jacksonville hace unos cuantos años atrás. Y le estaba hablando, diciendo que yo era pastor, etc. Me dice, oh yes, I'm a member of First Baptist Church. First Baptist Church de Jacksonville es una iglesia que tiene 20 y tantos mil miembros, es enorme. Dice, it's a great place to network. Es un gran lugar la iglesia para hacer contactos. Era un hombre de negocios. Y él usaba la iglesia como algunos aprenden a jugar el golf, porque en la cancha de golf se hacen negocios. Yo recuerdo una persona que cuando yo estaba pastoreando en Houston, me dice, pastor, quiero que venga a un workshop conmigo, a un taller. Y fuimos. Era un taller que enseñaban a hacer un negocio que después me di cuenta era uno de esos esquemas piramidales, le dicen pyramid scheme. Me dice, pastor, usted no se imagina con la manera que la gente lo respete y lo quiere a usted, usted puede hacer mucho dinero ahí. Dios algún día nos va a llamar a cuenta por las cosas que hacemos en ese lugar que vamos a consagrar a Él. Él quiere que en la iglesia del Señor haya pureza y que las cosas que hagamos en el templo sean puras, con motivaciones que agradan a Dios. Ahora escuchen, la única manera que eso va a pasar es si cada uno de nosotros buscamos pureza en nuestras vidas como individuos, porque nosotros somos la iglesia. Y en la medida que tú seas más puro, la iglesia será más pura. Y en la manera que tú vayas adquiriendo alguna de esas cosas que nos trae el mundo, la iglesia se va a ensuciar. A Dios le interesa mucho tu pureza personal. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Y tanto le importa a Él tu pureza que nos ha dado 4 cosas específicas. Nos dio a Jesús, que es el modelo de lo que nosotros tenemos que ser. Es el varón perfecto, dice la Biblia. Es aquel contra quien nos tenemos que medir. Nos dio a Jesús. No solamente eso, sino que nos dio su palabra. La Biblia dice la Biblia, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Nos dio la Biblia para que podamos llegar a esa santidad o perfección que Él espera de nosotros. Pero más, nos dio la iglesia. La iglesia es donde venimos a aprender a ser más como Jesús. Yo siempre cuando pensaba en eso, pensaba que yo aprendo a ser como Jesús en la iglesia cuando escucho los sermones o escucho la lección de la escuela dominical. Y el domingo pasado estuve en un sermón fantástico de un pastor que decía, la iglesia es el laboratorio donde Dios te amasa y te hace como a Jesús y te enseña a ser un seguidor de Él. Interesante que el pasaje que leyó Amanda hace un ratito decía, tenemos que aprender a soportarnos unos a otros y a perdonarnos. Dice este hombre, ¿cómo van a aprender a perdonar si alguien en la iglesia no te ofende? ¿Cómo van a aprender a soportarse si no tienes que llevarte bien con ese que es mi hermano, que no me gusta mucho, que me cae pesado, pero al fin y al cabo es mi hermano? La iglesia es el laboratorio donde el Señor te va amasando, moldeando la imagen de Cristo. Nos dio a Jesús, nos dio su palabra, nos dio la iglesia y nos dio el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es el que nos habla aquí atrás. Y no solamente nos redarguye, nos dice, no, Raúl, eso no, sino que nos da las fuerzas para hacer lo que Él espera de nosotros, porque humanamente no podemos. La iglesia tiene que mantenerse pura. Y cuando no lo hace, Satanás se divierte. Y empieza a ver en la iglesia chismes. Y empieza a ver en la iglesia competencias y celos y palabras de doble sentido. Y el Señor llora. Queremos que lo que ocurra en ese lugar sea una cosa que honra a Dios, que sea pura en sus ojos. Él tuvo que purificar el templo. Otra cosa que me llama la atención acá de este pasaje que habla de lo que el Señor espera de su templo, es que dice, mi casa, ¿casa de qué? De oración será llamada.
Interesante la palabra que eligió Jesús. Si yo tuviera que describir al pastor Izquierdo en un libro entero, yo creo que puedo hacerlo. Si me dicen tiene que describir todo lo que él es en un párrafo, se haría un poquito más difícil. Tendría que elegir las palabras mucho más cuidadosamente. Si me dicen tiene que describir al pastor Izquierdo en una palabra, es casi imposible. ¿Cómo voy a elegir nada más que una característica del hombre? Jesús dice, yo quiero que mi casa sea conocida como una casa de... Podría haber dicho, los pastores hubiéramos querido que diga, una casa de proclamación donde se predica. No dijo eso. Hubiera estado mal que él dijera, yo quiero que mi casa sea una casa de fe. No, es una muy buena cosa. Que sea una casa de salvación, que sea una casa de alabanza, que sea... Miren lo que dijo. Yo quiero que mi casa sea conocida como casa de oración. Yo me pregunto, si fuera a los vecinos de este templo y les dijera, ¿qué es lo que hace la gente ahí adentro? ¿Qué dirían? ¿Qué es lo que han visto en ustedes que les haría decir, esa gente cuando vaya adentro hace esto? ¿Saben? A mí me entristece mucho pensar que más gente, diría, ahí oran de los templos musulmanes que de los templos cristianos. Porque, ¿saben? Nosotros hemos caído en la trampa de las enseñanzas de este mundo que es muy activista. Este mundo que me dice que las cosas me las gano con mis propias fuerzas, con mi propio esfuerzo. Y entonces, esto de quedarme quieto físicamente ante Dios y tener un poco de actividad espiritual ha bajado en las prioridades de las actividades de la iglesia. La oración, hermanos, es la interacción más directa que podemos tener con Dios. Cuando venimos a la iglesia, algunos pueden hacer como que están viendo televisión. La televisión me habla a mí y ahí se quedó. ¿No es cierto? Me da. Pero lo que Dios quiere de estos momentos es interacción, como si estuviéramos con la computadora. La televisión me habla a mí, pero la computadora yo le digo algunas cosas que quiero y ella me dice otras cosas a mí, entonces hay interacción. La oración es el momento más interactivo que tenemos con Dios y es donde Dios puede obrar en una forma muy especial. Yo no sé cómo hemos perdido tanto el énfasis en la oración cuando el ejemplo bíblico nos muestra que el crecimiento más grande de la historia del cristianismo fue en el libro de los Hechos. Nunca creció tanto la iglesia como en ese entonces y cada capítulo habla de que estaban de rodillas orando y se abrían las cárceles y se sanaban los enfermos y Dios agregaba a la iglesia de rodillas orando. ¿Cómo hemos perdido respeto de eso que el Señor nos manda? No nos da como opción, oren sin cesar. Oren y oren y oren y vean lo que yo puedo hacer. Martín Lutero, el cura católico que en las edades medias empezó la reforma cristiana, era un hombre de oración y una de las biografías de él dice que él se iba al altillo, al attic de su casa, al ático, y oraba más o menos un promedio de 1 hora por día. Y cuando terminaba de orar venían los discípulos de él y salían a trabajar. Y que un día llegaron los discípulos y esperaban y no llegaba. Y le preguntaron a la esposa, ¿qué pasa que no baja Lutero? Dice, no, me dijo que hoy tenía tanto que hacer que iba a tener que orar el doble. Nosotros hubiéramos dicho, hoy tengo tanto que hacer que no tengo tiempo para estar con el Señor. Pero él sabía dónde estaba la dinámica, las fuerzas, los resultados. Tengo tanto que hacer que hoy voy a tener que orar el doble.